Sí, veo que estás usando la lógica acerca de los hermanos María, con el Sí, derramamiento de sangre de Cristo. antes de poder dialogar, dígame usted, ¿es católico? ¿No católico? ¿A qué denominación pertenece? Soy evangélico y pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida. Perfecto, muy bien. Adelante, manito, ahora sí, adelante. Si estás usando la lógica, digamos que si un hermano, si digamos Jesucristo murió, la sangre de Jesucristo fue derramada, entonces tú pretendes de que la sangre también de los hermanos de Jesús tenían el mismo componente. Bueno, Eh, si Jesús cuando se encarna en María toma sangre y carne de ella, los otros hijos también tomarían carne y sangre de ella, aunque también tomarían carne y sangre del Padre, pero también tendría una descendencia de sangre en los hijos de ella. Por tanto, los demás sí, hermanos serían medios hermanos. sí, pero en este caso se te derrumbaría la idea, este, buscando la misma lógica. Porque si le buscas la lógica, viene siendo que también los padres de María, Jesucristo derramaría la sangre de los padres que fueron de María. Recordad que María no fue obra del Espíritu Santo, fue venida de humanos normal como nosotros. Claro, Entonces la madre, el padre de, la madre y el padre de María derramaría Jesucristo sangre de ellos también, si agarras esa lógica. recuérdate Aunque que la verdad que no es así. Recuérdate que el Señor preparó a María, porque obviamente María no pudo haber nacido como cualquier persona. Entonces ella tuvo que ser seleccionada especial. En ese caso, yo el que creo que preparó fue a Jesucristo y no a María. Aquí vamos a tener un diálogo, pero yo te voy a dejar hablar y después tú me vas a dejar hablar. No nos vamos a estar pisando porque si nos pisamos ni tú me vas a escuchar, ni los que están abajo nos van a escuchar. ¿Vale? Y todo va a ser con respeto. O sea, aquí siempre ha sido mi regla. Todo el que suba aquí, vamos a dialogar con respeto, sin ofensas, ni mucho menos, y vamos a dejarnos hablar. Yo hablo y después tú hablas y así nos entendemos. ¿Ok? Sí, pero yo Entonces, solo, vea, yo sí, no nomás vine, que bueno, yo creo, y yo, sí, yo y lo yo que voy, único yo subí solamente para aclararte eso, no, porque es que si subiste, no lo vamos a subiste meter para a otro tema, porque sobre tú me esto. quieres llevar a otro tema, pero el asunto No, es de que al mismo se tema sobre si derrumba ahí. ya todos los hijos o Tú no. ya me quieres llevar a la Asunción, digamos, a la Inmaculada Concepción de María. Entonces, Es a la que Inmaculada, la entonces, Inmaculada Concepción tiene obviamente que ver con el nacimiento de Cristo, porque si María hubiera sido pecadora, Jesucristo se hubiera encarnado en carne pecadora, y no fue así. María tuvo que ser preparada, ¿sí? Alejada de todo pecado, porque la deidad no puede cohabitar con el pecado. Ahí ese es el pero problema que tienen ustedes, que ustedes piensan que María fue pecadora y que solamente Cristo se encarnó de ella, nada más como la usó como una incubadora, pero que no tomó nada de ella, cuando no es así, mi querido amigo. Porque si hubiera sido de esa manera, y Jesucristo al encarnarse en María, hubiera heredado el pecado original, hubiera heredado ese pecado que todos cargamos. Por tanto, es que Cristo nació sin pecado y santo, y tenía que haber nacido de algo semejante a él para poder nacer, para poder cohabitar ahí. santo, santo, pero a Claro, verse, entonces, esa misma pregunta te hago yo. María tuvo que haber nacido de alguien santo para que ella no hubiera sido transmitida el pecado de ella misma. no. Entonces Fue allí, preparada. porque ya, ¿cómo María puede ser santa si vino de alguien pecador? Te lo Entonces, voy si vos la misma lógica usás, yo te no, busco la lógica de la Virgen también. no, Entonces, yo te lo puedo responder y te lo voy a responder con la Biblia Reina Valera, no con la Biblia católica. Con tu misma Biblia te voy a demostrar que María es y fue santa, al igual que Jesús. Tuvo que ser preparada de la misma manera para que Cristo, siendo el Dios, el que mantiene el universo con su palabra poderosa, el santo de los santos, naciera, ok, obviamente, de una mujer sin te pecado. voy a creer, te voy a Te lo creer voy a con la creer, Biblia, no, pero yo quiero un texto no me lo bíblico creas, que diga no me que lo creas. María fue igual de santa que Jesús. Ese es el texto que yo Ah, quiero. ok, Que la María fue vas santa igual que te lo Jesús. voy a poner de la misma Biblia Reina Valera, de la Ok, misma Biblia. vamos a oír que el hermanito va a decirlos aquí de Escuchen que María ustedes es los que están aquí santa igual abajo, que Jesús. escuchen bien Ok, lo que preguntó el hermano, porque ahorita que se lo demuestre, le voy a volver a hacer la pregunta y nomás donde lo niegue, ¿sí? Donde lo niegue, se va para abajo por mentiroso, ¿ok?
por negar la palabra de Dios. Vamos a buscar, y se lo voy a poner ahorita aquí con la... A ver, se lo voy a poner aquí, está en la pantalla. Biblia Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Ok. Biblia online. Biblia Reina Valera 1960. Vámonos. Vamos al libro. El libro de San Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a buscar. Verso. Ahí está. Y te lo voy a subrayar aquí. Ahí está. Que la tengo física también, aquí está. Pero este es 1950. Todavía es más antiguo que Reina Valera 1960. Pero te la voy a mostrar. Déjenme darle la vuelta aquí a esta situación. Déjenme ver, a ver. Porque soy nuevo en esto, así es de que. Déjenme ver, a ver dónde está. Para darle la vuelta a esta situación. Ok. Ok, aquí está. Ya lo encontré. Aquí está, mira. ¿Sí? Y te lo voy a poner así, a ver si lo alcanzas a ver. Ahí está, mira, y te lo voy a leer. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y escucha lo que sigue. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando dice la Biblia Reina Valera, también está diciendo que no solamente Cristo es santo, el que iba a nacer, sino también el santo que iba, o sea, Jesús iba a nacer santo, pero también la madre era santa. La misma Biblia Reina Valera te está diciendo que, por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué dice también? Y en lugar de decir, por lo cual, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, sino que dice también. Y esa palabra también dice que tanto Jesús como María son santos. Ahora bien, te voy a preguntar, mi querido Jaime, y ojalá no me vayas a salir con una tontería. ¿Tú crees en estas palabras? ¿Sí? ¿No? Por supuesto que claro que creo, es la palabra del Señor. Entonces también estás consciente que también María es santa según tu misma Biblia, Reina Valera. No, está interpretando mal el Okay. texto. Muy Porque el bien. contexto se está hablando, Hermanos, el contexto yo te les está... dije, Sí, ¿sí? Yo les dije, mis queridos hermanos, que le iba a hacer la pregunta después de que leyera el texto. Aquí no hay ninguna interpretación, ninguna mala interpretación. El texto dice muy claramente, por lo tanto, también, esa palabra también, si usted va al diccionario, sabrá que tanto una persona como la otra de la que se está refiriendo son exactamente iguales. María no es diosa, pero sí es santa porque Dios la preparó así para que naciera el santo de los santos que es Cristo. Por tanto, este señor no sigue la palabra de Dios. Es un mentiroso y rechaza a Dios mismo. Por tanto, yo le dije que si negaba el texto, si negaba la palabra de Dios, lo iba a desconectar. Esa es una de las cosas que el Señor no quiso aceptar. Vamos a ver. Hermanita, Julia, usted se bajó. Hola, Frankie. ¿Qué tal, mi querido hermano? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Dios me lo bendiga. Bájeme ese señor Jaime. Ese señor Jaime. Yo lo bajo. Ya lo boté. Adelante, mi querido hermanito Gerardo. Hay un micrófono abierto. Ya, es la hermanita Julia, ya lo cerró. ¿Qué pasó con el hermanito? ¿Se bajó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hermanito Gerardo? Ahí va otra vez. ¿Qué pasó, mi querido hermanito Gerardo? ¿Se me bajó usted?
No, no, yo no bajé. Seguro me bajaron por confusión. Ah, ya, ok, ok. Sí, Adelante. mira, yo te Muy quería buenas hacer una tardes. pregunta. Buenas tardes, buenas tardes. Justo lo que te comentó la persona anterior, Sí, tú le contestaste que para que habitase Jesús en el vientre de María, ella tenía que nacer sin pecado. Y cuando claro. él te preguntó que cómo entonces nació María sin la misma condición dada a sus padres. Entonces tú Ujú, dijiste, ah, no, ahí ya cambió. ¿Por qué? Porque María fue preparada. claro, así es. Entonces, si María fue preparada sin la necesidad de que sus padres sean inmaculados, al igual que María, lo que tú sí pones como requisito para que nazca María, viene la pregunta. Si dices que los padres de María no necesitaron ser inmaculados para tener a una criatura inmaculada o dar a concepción a una criatura inmaculada como María, y sin embargo, Cristo sí necesitó. ¿A dónde te fuiste? ¿Se Bueno, fue? se movió algo. Sí. Aquí estoy. Claro. A ver, dijiste, bueno, retomo entonces. Dijiste que para que nazca Cristo tenía que tener una madre inmaculada, porque Claro. Cristo no podía habitar en un vientre de pecado. Estamos viendo el razonamiento. Entonces, Claro. cuando te preguntó la persona anterior, entonces, si es así, si para que pueda nacer sin pecado Cristo, María tenía que ser inmaculada, entonces para que María tenga que ser inmaculada y sin pecado, ¿quiénes tendrían que ser inmaculados también? Los padres de María. Pero tú ahí dijiste, no, 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 ahí ya no, No es ahí ya lo necesario. cambiamos la figura. No es Ahí necesario. ya no es necesario que los padres de María sean inmaculados, sino Claro. que solamente tienen que ser pecadores, pero a María se le da un trato especial. Entonces estás haciendo superior a María. Y en el texto No. que leíste, yo no sé si tú sabes qué cosa es una exégesis. ¿Sabes qué es una exégesis? No, no, no. Te pregunto, la palabra también. ¿Qué significa la palabra también? Claro, en la No, oración, por no, eso te no. Claro no. preguntaba. Claro no. Vamos a Lucas. ¿Qué significa la palabra también? Y te lo Estás voy a muy mostrar bien hasta al con el... decir que es una conexión referente a otro sujeto, pero el otro No, sujeto en la oración es el te voy a Espíritu enseñar, Santo. te voy a Ahí no se enseñar lo que es la menciona el palabra. nombre de María. Por eso te pregunté si sabes qué cosa es una exégesis. Y como no sabes qué cosa es una exégesis, tú le pones lo que no dice al texto y haces Te voy una a decir, te voy eisegesis. a decir. Cuando sepas qué cosa es una En términos de exégesis y la igualdad, diferencia también, entre la palabra exégesis también, y la eisegesis, palabra vas a también, entender. la palabra Gerardo, también. Gerardo, tranquilo, Cierra la boca, Gerardo, cierra la tranquilo, boca. tranquilo, bájale dos rayitas a tu carácter, Tranquilo, mano. un ratito, Cierra la déjame que boca. Tranquilo, voy a Gerardo, terminar. No, cierra la Gerardo, boca, porque ahora voy yo. Gerardo, Aquí no es un monólogo, señor Gerardo. Este no es un Gerardo, monólogo. ¿Sí? respetá, no estás en tu live, respetá, amigo, Ah, este no es un respetá. monólogo. ¿Ok? Aquí no es un monólogo donde puedes llegar y hablar todo lo que tú quieras. Aquí tú vas a hablar y voy a hablar yo también. ¿Estamos? Ahora bien, como no sabes el significado de la palabra, ¿sí? La palabra también, ¿sí? Te voy a adiestrar un poquito, ¿sale? Dice, el significado de la palabra también, usado para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada. Ahora bien, según esto, usado para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada. Te voy a volver a leer el texto. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, eso por lo cual significa también, ¿sí? También, por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí también está haciendo una relación del santo con el santo que nacería con la que daría a luz a dicho santo. En ¿Por qué? ningún momento Te hace voy la a relación decir, con la que da no, luz, porque te sino voy a con el volver a Espíritu decir, Santo. te voy a volver a decir, ¿sí? Aquí no es un monólogo, mi amigo. ¿Eh? Aquí no es un No, yo sé que monólogo. no es un monólogo, por eso Aquí ya no es un terminaste el monólogo. Pero tú vienes y hablas. Tú vienes y hablas, ¿sí? Y piensas que yo te voy a dejar hablar todas tonterías. Tú ya hablaste, te escuchamos. Ahora te vas a callar y voy a hablar yo.
si quieres seguir en Ya este hablaste, lugar, ahora amigo, si déjame que quieres seguir, conteste, o ¿no? quieres, Vámonos, porque estos personajes, aquí les digo que aquí las personas pueden subir y dialogar siempre y cuando obviamente sea con respeto. Lo dejamos hablar y ahora que le estoy refutando sus tonterías, ahora sí quiere interrumpir y salir como siempre hacen en todos los grupos protestantes, ¿no? Entonces, aquí la palabra es bien clara, ¿sí? Y por eso lo saqué de la misma Biblia Reina Valera. De hecho, no sé si alcanzaron a ver dónde estaba, ¿sí? Exacto. Porque yo saqué precisamente la Biblia Reina Valera 1960, precisamente para que no hubiera ningún problema. Y de hecho aquí lo voy a volver a poner. Porque a mí no me gusta que estos personajes mentirosos vengan aquí y quieran... Aquí están. Lucas 1, ¿sí? ¿Qué dice ahí abajo de Lucas 1? Reina Valera 1960. Ahora bien, fíjense. Vamos a subir aquí un poquito, donde tengo iluminado. ¿Sí? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí está la palabra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí la Biblia Reina Valera les dice a todos ustedes, protestantes, que tanto santo es Jesús como santa es María. Y vuelvo y repito, no tanto por el hecho de alabar a María y tenerla como una diosa, sino porque Dios mismo necesitaba que su hijo naciera en algo santo, porque un santo, el santo de los santos, no puede encarnarse de carne pecadora. Y eso es algo que el protestantismo no lo entiende. Adelante, hermanito Arcángel. Hermanito Arcángel. Arcángel, ¿se encuentra por ahí? Si no, para darle la bienvenida a Carlos. Bueno, vamos a pasar con el hermanito Carlos en lo que regresa. Hermanito Carlos, ¿se encuentra por ahí? Prenda su micrófono. ¿Qué opina usted de lo que estaba explicando aquí el hermano Frank? Pues ¿Cómo le va? primeramente, gracias por la invitación. Buenas tardes, que el amor y la paz de Cristo sea con todos nosotros. Que así sea, mi hermano, que así sea. ¿Cómo está usted? ¿Es católico o no Bien, católico? bien aquí. Pero ¿Cómo? no, ya no lo escuché. Ah, ok. Le digo que si es usted católico, no, es no católico. Me bautizó un sacerdote católico y todavía estoy aquí. Ah, ok, perfecto. Sí, hermano. Excelente. Hágame un favor, léame Jeremías 1:5, por favor. Biblia Reina Valera. Léalo de la Reina Valera, a ver qué nos dice no sé si tiene la Biblia que hicieron ellos, la que vino del purgatorio, la Reina Valera purificada. La que sea, de la que tiene allí, de allí léalo, no pasa nada. Ok, vamos a buscar un ratito. Buscamos. Tengo un poquito de problemas con internet porque está un poco lento, pero ahorita lo buscamos, no se preocupe. Aquí Jeremías, el profeta Jeremías, a ver qué nos dice, ¿no? Claro. Jeremías, vamos a ver, vamos a buscar. 1:5. Oseas, el profeta Jeremías, capítulo 1. 1:5. 1:5, sí, correcto. Ok, perfecto. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta allí, al profeta Jeremías, desde el vientre de la madre, ya lo había santificado. Excelente, sí. ¿Se imagina qué más podría haber preparado aquella mujer, aquella virgen, donde el Emanuel habitó por 9 meses? Sí, por supuesto, hermano. Y de hecho, fíjese que ese mismo texto de Jeremías está en concordancia con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 29. Porque Romanos 8:29 dice de esta manera, pues a los que de antemano conoció, o sea,
antes de nacer, también los predestinó para reproducir la imagen de su hijo. ¿A María la predestinó para reproducir la imagen de su hijo? Por supuesto que sí. Hebreos capítulo Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y sigue diciendo Romanos, para que fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. O sea, los hizo justos, santos. Y a los que justificó, a esos los glorificó. O sea, les compartió su gloria. A eso, antes de que nacieran, ya los había consagrado para que fueran justos y santos. Claro. A cualquiera, pero aquí digamos que los hermanos no católicos, a cualquier profeta, menos a la madre de al que ellos le llaman Dios, Jesucristo. Menos a ella. Ay, ay, ay. Claro. Así Es que así es el sectarismo. ¿Sí? Es que hermano, ellos no entienden lo que leen. Y lo digo con respeto. Eso lo dice Hechos 8:30. Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Él fue honesto y le dijo, pues no, pues yo leo, pero no entiendo lo que leo. ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique lo que estoy leyendo? Si fue el profeta Jeremías consagrado, yo te consagré, dice en la latinoamericana, yo te consagré desde el seno de tu madre para que fueras profeta de las naciones. En San Lucas 1:15, vamos a ver si también Juan el Bautista, desde el seno de la madre, váyase a San Lucas 1:15, a ver si Dios lo consagró y lo llenó del Espíritu Santo desde el seno de Chabelita. Lucas 1. Lucas 1:15, esta profecía la hizo el ángel Gabriel, se la dio a Zacarías antes que lo dejara mudo. Exactamente. Dice de esta manera, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios. Se imagina que a cualquier profeta, y eso lo creen los hermanos no católicos, ellos lo creen, pero a cualquier profeta, pero menos a la mamá. Ah, caray. Porque la parte más difícil para ellos, la parte más difícil no es para ellos lo que le llaman la Santa Cena o lo que es la Santa Eucaristía, o yo diría, ¿qué celebró el Señor Jesús allá? No vamos a cambiar de tema, nomás es un ejemplo. ¿Qué celebró el Señor Jesús con los apóstoles? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos a ese evento? La Santa Cena nos dice allí que es la Santa Cena. Sí. Acción de gracias, sí nos dice la Sagrada Escritura, acción de gracias. ¿Cómo lo llaman los protestantes? Ese evento ellos. A ellos, la Santa Cena, dicen. Así es, la Santa Cena, pero la mujer que trajo al Santo de los Santos al mundo, esa sí no es santa. Correcto, la Coca-Cola es santa, pero la madre del Mesías no. Claro que sí. Ay, óigame, pero es normal, es que a ellos les enseñaron a interpretar lo que leen. Ellos lo leen, ok, pero alguien les dijo, eso no quiere decir allí, no quiere decir eso. ¿Quién les enseñó que es símbolo? Los testigos de Jehová. Hasta lo tienen ellos, los testigos de Jehová. Si yo dejara el catolicismo, me voy con los testigos de Jehová. Es lo mejor que hay en el rumbo en todo lo que es el protestantismo, porque allí dice directamente que es un símbolo. Ya no hay que interpretarlo.
Dice, Ok. dice el señor Juan Manuel Liga García, dice, lo que no entienden es que después de eso dejó de ser santa. Fíjate, mi querido Juan Manuel, tienes un terrible error que la Biblia no te respalda. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio de San Lucas, fíjate lo que dice el mismo Evangelio de San Lucas, en el verso 35, precisamente que estábamos leyendo, de la misma Reina Vaquera, dice, pues ya lo cambiamos, bueno. Entonces no se ponen a pensar la repercusión que puede traer eso, hombre, Tan ¿no? bruta de sí, Julio. Por ganarse 200 pesos, puta, hombre. Es que tan claro que está. La señora El no ángel quería le hacerlo. respondió. Como te digo yo a vos. No quería el no servicio quería ya, hacer- No, punto. y también Apágale el micrófono ahí al hermano Ángel, porque no sé cómo es, y tal vez era por no decirle a mí. solo no, apágale el no, micrófono, no que no quiere se servicio. oiga lo que... Así de fácil. Ujú. Y la otra, No, ya mejor no me dejó apagar el micrófono, tuve que bajarlo. Sí, porque le va a pegar a la señora y aquí lo están oyendo. Mejor bájelo, hermano. Sí, Juan Manuel, mira Juan Manuel, lo que dice la misma palabra de Dios. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Qué significa esto, mi querido amigo? Significa que el poder de Dios, todo el poder de Dios, no está diciendo solamente un poquito de poder, ni está diciendo una tercera parte de poder. Está diciendo el poder del Altísimo, que significa todo el poder, estaría cubriendo a María. Por tanto, si tú dices que María después dejó de ser santa, quiere decir entonces que el pecado es mayor que el poder de Dios. O sea que para ti tienes un Dios, un diosito pequeñito, que no tiene nada de poder. Que el poder del demonio es más grande que el poder de tu Dios. ¿Eso es lo que estás diciendo, mi querido Juan Manuel? Ya ves cómo la misma Biblia no te respalda, y eso pasa porque ustedes no leen. Eso pasa porque ustedes no estudian la palabra de Dios. La misma Biblia Reina Valera dice que también María es santa aparte de Jesús, porque tenía que ser santa para poder traer al Santo de los Santos. Entonces, hay un problema bien grande con todos ustedes, porque obviamente ustedes enseñan que, pues no, María fue pecadora, que María tuvo más hijos, que María, y eso obviamente porque entienden muy mal la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a citar, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, miren. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando la misma Biblia nos enseña que para el judío, para el varón judío, cuando se casaba con su mujer, ella pasaba a ser una pertenencia o una posesión del marido. Sabemos eso. Entonces, para un judío era una falta de respeto mencionar a la mujer, sino obviamente hacer mención del varón que la poseía. Por ejemplo, podemos ver un pasaje donde nos enseña Génesis capítulo 19, verso 15. Un ejemplo bien sencillo, ¿sale? Donde dice, después de que al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Obviamente ahí el mismo ángel sabe la ley la ley judaica, y sabe perfectamente que la mujer era una pertenencia. Por eso le dice, párate, levántate, toma a tu mujer y a tus hijas. Pero, ¿qué es lo que pasó con María después de que nació Cristo? Porque si después de que nació Cristo, según Mateo 1:25, dice el protestante que después de eso, María sí tuvo relaciones con José, entonces María pasaría a ser pertenencia o posesión de José, porque era la ley judía. Entonces, en Mateo capítulo 2, en el verso 13, nos enseña algo bien diferente. Fíjese, dice, después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre
Cosa bien diferente que sucede en Génesis 19, porque Lot sí estaba bien casado y eran sus hijas. Por eso le dice, levántate, toma a tu mujer, a tu pertenencia, a tu posesión y a tus 2 hijas. Pero en Mateo dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre. Por tanto, ni el niño ni la madre le pertenecían a José. José solamente era el padre putativo, el padre adoptivo, el padre postizo, pero no era el verdadero padre de Cristo y tampoco era el esposo carnal de María. Era el esposo legal, porque tenía que fungir él como padre y como esposo. Sin embargo, la Biblia no nos habla de que en María hubo una pertenencia hacia José. No existe, no existe. De hecho, después del nacimiento de Cristo no existe un solo versículo donde se le llame a María como la esposa de José o a José como marido de María. No existe ningún pasaje. Los 2 únicos pasajes es donde María y José se van a empadronar a Belén, donde le dice, toma a tu mujer y llévatela para empadronarse allá, y al revés, ¿sí? En Mateo 1, donde le dice a José, no tomes en tomar a María como tu esposa. Se acabó. Antes del nacimiento de Cristo. Por tanto, antes del nacimiento de Cristo no tuvieron relaciones porque ella era virgen. Después del nacimiento de Cristo ya no existe un solo pasaje donde se le llame a María como esposa de José o a José como marido de María. Y después de eso, de que en Mateo 2:13 lo levanta porque le dice, y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Pero después, en el mismo Mateo 2, cuando ya pasaron años y murió el rey Herodes, le vuelve a decir exactamente lo mismo. Levántate, toma al niño y a tu mujer y ya pueden regresar porque los que buscaban al niño han muerto. Y eso no es de que pasó un mes, 2 meses, pasaron años hasta que murió Herodes. Entonces, tampoco ahí se menciona que María ya era posesión de José. Por tanto, no existe un solo pasaje donde hasta la edad de 12 años que se pierde el niño en el templo, no existe un solo indicio de que habrían hijos ahí. Y si hay un protestante, uno solo, que me pueda decir que durante ese tiempo, a los 12 años, el niño ya tenía más hermanos, porque esa era la ley judía, tener hijos. Porque ese es el mandamiento de la ley natural, reproducirse y llenar la tierra. Adelante, hermanito Carlos. Sí, si podemos analizar, digamos que Adán y Eva estuvieron en el Edén, allá en el jardín, no dice por cuánto tiempo, la escritura dice que estaban allí, antes de pecar, me pregunto yo, antes de pecar, ellos vivían en santidad ante Dios. Claro. Antes del pecar, no hay pecado. El que no ha cometido ningún pecado vive en santidad ante Dios. Yo no he encontrado y no he encontrado un versículo que diga que María desobedeció a Dios. Desobedecer a Dios es hacerle caso a aquel. ¿Ok? Y no hay ningún versículo en que diga que la Virgen María le hizo caso a aquel que engañó a Eva. No existe. Si no hay ni un versículo que diga aquí María cometió un pecado, desobedeció a Dios, entonces ella vivía en santidad o no. Porque ya ponernos a pelear con lo que dice la Sagrada Escritura para el no católico es lo que hace. Lee para refutar lo que leyó, lamentablemente. Y dicen que, porque dice, mi alma se engrandece ante el Señor mi Salvador. Dicen que es pecado. Ah, caray. Entonces, si yo le pregunto al pastor, para usted, pastor, Jehová es su Señor y Salvador, alaba lo que él vive, dice, le digo, ya no lo puede decir, eso es pecado. ¿Ya pecó o no? Según ellos. Sí, así es.
Yo uso la misma lógica de ellos, nomás que los llevo a que vayan al razonamiento de lo que les enseñaron. Ellos leen, pero no entienden lo que leen. Claro, fíjese lo que dice el hermanito, por ejemplo, el hermanito Robe, ¿sí? O Rob. ¿Y qué hacemos con el texto de Mateo 1.25? Le digo que ese es el caballito de batalla de los protestantes. Mira, el problema con Mateo 1.25, es que no te da por ningún lado que María tuviera relaciones después del parto. Y te lo voy a leer. Vamos a leer Mateo 1.25. Vas a darte cuenta que no tiene por ningún lado cómo demostrar que María tuvo relaciones con José. Dice, desde el verso 24, despertando José del sueño, hizo como le dijo el ángel del Señor que le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Aquí tienes un problema, mi querido amigo Ro, porque tienes dos verbos en tiempo pasado. Uno en negativo y otro en afirmativo, pero los dos son pasados. No tienes un verbo en futuro ni un verbo en presente perfecto. Tienes un verbo donde dice y no la conoció. Y no la conoció. Tiempo pasado y negativo. Se acabó. Ni la conoció, ni la conoce, ni la conocerá. Porque no puede haber un texto en futuro o un texto en pasado que se transforme en futuro. No existe. Entonces ahí tienes un verbo en pasado y en negativo, y no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo, hasta que dio. Tienes otro verbo en pasado afirmativo, que es cuando María dio. Por tanto, hay dos cosas que aquí se van a cumplir. Primera, que José no conoció a María y jamás la conoció, porque así lo dice el texto, jamás la conoció. Y la otra, que María dio a luz un hijo. Nada más, no dice y dará a luz uno de varios hijos. ¿Sí? No existe ese pasaje. Y te voy a decir por qué. Porque cuando pasamos, por ejemplo, de Mateo 1.25 y lo analizamos con la segunda carta de Samuel, capítulo 6, verso 23, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo contexto. Dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Por tanto, siguiendo tu misma lógica, diríamos que Mical no tuvo hijos hasta después de que murió. Entonces, ella en la tumba sí tuvo ya varios hijos, lo cual es absurdo. Incluso porque aquí nomás dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. En Mateo 1.25 dice, hasta que dio a luz a su hijo. Vamos a ponerle el hasta que, la conjunción que. Dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta que murió. Por ningún lado dice que Mical después de ahí va a tener hijos. Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta que llegó el día de su muerte. Tampoco dice que va a tener hijos después de muerta. Eso no lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes el significado que tienen estos dos textos? Primera, Mical se burló del rey David cuando danzaba delante del arca para Dios. Dios la castigó. Y ese castigo perduró toda su vida. Eso es lo que significa este pasaje. En María recibió una promesa que primero fue profecía. Isaías 7:14. Y una virgen dará a luz y concebirá y dará a luz un hijo. Dos mensajes, concebirá uno y dará a luz la misma virgen un hijo. Ahora bien, fíjate bien lo que te voy a decir, porque ¿quién fue el que le anunció a María que tendría un hijo? El ángel, ¿no? El ángel Gabriel. Recordemos por allá en Génesis capítulo 18, ¿cuál fue el mensaje que se le dio a Abraham de Sara? Un ángel le dijo, tendrás un hijo. ¿Y cuántos hijos tuvo? Uno. ¿Sí? Un hijo. Después,
¿Te acuerdas por ahí en el pasaje de la esposa de Manoa cuando el mismo ángel se le presenta y le dice que tendrá un hijo? ¿Y cuántos hijos tuvo? Uno, Sansón. Ella nomás tuvo un hijo, Sansón. Después te acuerdas cuando en Mateo, el mismo ángel, curiosamente el mismo ángel, va con el sacerdote Zacarías y le dice, tus ruegos, tus súplicas han sido escuchadas por Dios. Tu mujer te va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Cuántos hijos tuvo Isabel? ¿3? ¿4? No, un hijo, una promesa de Dios. Curiosamente, el mismo ángel se le presenta a María en Lucas y le dice, tú darás a luz un hijo. Por tanto, sería bien importante que tú me pudieras explicar cómo es que Sara, la esposa de Manoa, Isabel, se les prometió un hijo por parte de Dios enviado por el ángel y tuvieron un hijo. Pero en María, el mismo ángel enviado por Dios le promete un hijo y tuvo 6. Eso sí sería interesante. Interesante esa pregunta. Que me la va a responder. Omar Morales, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Fíjense que... Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Qué bueno, aquí, mire, estamos aquí compartiendo un poquito la palabra de Dios. ¿Es usted católico o no católico, hermanito? No, no soy católico. Muy bien. ¿A qué denominación pertenece, hermano? Soy cristiano pentecostés. No se pueden abrir más. Ahí va. En la Biblia, a mí me dice en Mateo 1:25 que José aceptó a María, su mujer. Sí, ya era su mujer, su esposa. La aceptó, pero todavía no tenían relaciones. Dice la palabra que la aceptó, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, que unigénito, no, primogénito. ¿Sí? Entonces la palabra nos dice en Génesis, vamos a Génesis. En Génesis nos dice que Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo. Conoció, pero por si queda duda, vamos al capítulo 4, versículo creo 16. Ahí dice, y volvió a conocer Adán a su mujer Eva. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la palabra por el contexto? La palabra conocer, a tener relaciones. ¿Sí? Entonces, Mateo 1:25 todavía no termino. Mateo 1:25 dice, todavía no termino. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, después de dar a luz a su hijo primogénito, no unigénito. Ahí nos demuestra que María tuvo más hijos y Jesús no fue el primero. Perdón, fue el primero de varios hermanos. Hermanito Morales, porque para que sea rápido, ¿vale? Porque tampoco no vamos a estar hablando media hora. Bien fácil se va a caer tu argumento. Tú me citas el libro del Génesis, donde afirmativamente dice, y conoció a su mujer y tuvo hijos, ¿cierto? Ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que seas puntual y no me des vueltas, por favor. ¿Cómo puedes explicarme tú que un verbo en tiempo pasado y negativo se convierte en un verbo futuro y positivo? Utilizando la gramática. El texto de Mateo 1:25 dice, y no la conoció. Se acabó. No dice, y no la conocerá. Dice, y no la conoció hasta que dio. Tienes dos verbos en forma afirmativa, en forma pasada. Uno que es, y hasta que dio a luz a su hijo en forma afirmativa, y el texto pasado de conocer en negativo y en pasado. ¿Cómo me puedes demostrar que ese texto, y no la conoció, se transforme en un futuro y afirmativo? Adelante. Enséñame la gramática. Por lo que dice, y no la conoció hasta, o sea, está hablando de tiempo presente. ¿Va? Sí, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero no dice ahí. Cuando dice hasta, pero el texto dice después de que nació. No, el texto dice y no la conoció. El texto dice no la conoció. Sí, no la conoció. Siguiendo tu lógica, porque siguiendo tu lógica, apaga tu micrófono. Negación. Siguiendo tu lógica, segunda de Samuel 6:23 me dice que Mical tuvo hijos después de muerta.
Y dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Por tanto, ese texto me está diciendo a mí que Mical, la hija de Saúl, tuvo hijos después de que se murió. Te pregunto, ¿cuántos hijos Hay una negación. ¿Cuántos hijos tuvo Mical después de muerta? Oye, Franklin. Te respondo. ¿Acaso no sabes lo que es el contexto? Te estoy ¿No preguntando. te das cuenta del contexto de la historia de Mical y la historia de María y José? ¿No te das cuenta del contexto? Exacto, te lo voy a Porque por explicar. lo que veo no te estás dando cuenta del contexto. No tuvo más hijos. El contexto No de tuvo Mical, más hijos. el contexto de Mical es que Dios castigó a Mical por haberse burlado del rey cuando estaba danzando frente al arca y la dejó con un castigo de no poder tener hijos, y ese castigo perduró todo el tiempo. En el caso de María, ¿sí? En el caso de María fue una bendición que solamente no tuviera hijos, no tuviera relaciones, solamente uno, el que le envió. Te voy a decir por qué. Porque el ángel, el mismo ángel que fue enviado, Génesis 18, a avisarle a Abraham que Sara, su mujer, tendría un solo hijo, fue el mismo ángel que envió después a avisarle a la esposa de Manoa que iba a tener un solo hijo, Sansón. Y después el mismo ángel fue enviado a Zacarías para anunciarle que su esposa Isabel tendría un solo hijo llamado Juan el Bautista. Y es el mismo ángel que fue enviado por Dios a María a decirle que iba a tener solamente un hijo. Aquí la pregunta sería, no me respondiste la otra, espero que me respondas esta. La pregunta sería aquí, ¿cómo es que el ángel en sus otros 3 anuncios enviados por Dios exactamente tuvieron un solo hijo, pero María tuvo más? ¿Cómo puedes decirme, se equivocó Dios ahí? ¿O el ángel se equivocó al darle el mensaje? ¿O el profeta Isaías 7:14 se equivocó porque Dios habló a través del profeta Isaías diciendo, una señal dará Dios? He aquí que la Virgen concebirá, un mensaje, y dará, o sea, 2 mensajes, a luz un hijo. Explícame, por favor, cómo es que el ángel acertó los otros anuncios, pero en María se equivocó. ¿Se equivocó Dios o se equivocó el ángel? Adelante, Omarcito. A ver, ¿y qué tendría de malo si María... No, respóndame la pura pregunta. Si María... Espérame. Bueno, ahí te va. Te voy a responder de esta manera. En la palabra dice que José era justo, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí o no? Quiero que me respondas. ¿Por qué el ángel? Sí, pues por eso quiero que me respondas para responderte. ¿Por qué el ángel acertó en sus otros anuncios que iba a tener un hijo y solamente tuvieron un hijo, y en María se equivocó? ¿Se equivocó el ángel o se equivocó Dios? Mira, te vuelvo a decir. Ay, amor, cuélgale. Sí, cuélgale, porque No, mi amigo, lo que pasa es que ustedes están encerrando, están cegados. Por eso respóndeme esa pregunta. ¿Quién se equivocó en ese mensaje a María? ¿Dios? Mira, mi amigo, en la Biblia dice que María y José, espérame, que María y José... Te estoy preguntando sobre un texto, ellos no estuvieran casados porque nunca, según ustedes, nunca consumaron su matrimonio. Mi pregunta fue... Sí, espérame, dame chance porque no vas a entender. No vas a entender si no te explico. El que no me está entendiendo eres tú. Mi pregunta es, ¿por qué si Dios envió al ángel a Abraham para decirle que esta Sara tendría un solo hijo? ¿Por qué si el mismo Dios envió a un ángel a la esposa de María? No mientas, mi amigo, no mientas. Estás sacando todo de contexto, estás mintiendo. A ver, hermanito. Nunca le dijo a Sara que nada más tendría un hijo. No mientas. ¿A quién? ¿A quién no le dijo? A Sara no le dijo que nada más tendría un hijo, no mientas. Vamos a Génesis capítulo 10. Te voy a tapar la boca para que veas. Sí, échale. Llénate de orgullo, échale. Y cuando te demuestre que iba a tener un hijo, te voy a bajar por mentiroso. Sí, está bien, échale.
para que tu esposa, no me bajes tú, me bajo yo porque para puras que tu mentiras esposa, aquí. para que tu Omar, esposa diga Omar, que eres un ignorante y que no sabes leer la Biblia. Omar, aprendí a ser humilde, Omar. Aprendí a ser humilde, Omar. ¡Ey! ¡Cobarde! Es que ¡Cobarde! mira, Franklin, ¡Cobarde! esto es lo que me gusta de esta gente a mí, mira, que cuando se quedan sin argumentos empiezan a brincar como chapulines para todos lados. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque le iba a demostrar con el mismo Génesis. Sí, ahí dice. Miren, ¿sabe qué es lo que pasa, Franklin? Que estos leen la Biblia, pero no la entienden. Aún así, hermanito, voy a leer nomás estos 3 versos para que este señor que está viendo y su esposa que está ahí... Dele por toda la cara ahí, dele, cachetéelo. Entonces, dice, ok, verso 9, le dijeron, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo y para entonces tu mujer tendrá un hijo. Mentiroso, un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos y entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara se rió por dentro y dijo, exacto, ahora que estoy vieja, sentiré placer y además con mi marido viejo. Dijo Yahvé a Abraham, ¿cómo así que se ha reído Sara diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja? Es que no hay nada milagroso para Yahvé. En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Por eso se bajó el cobarde, dice. Por eso, hermanito Efrén. Ángel, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Hermanito Efrén, preséntese primero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es católico o no católico? ¿A qué denominación pertenece? No, yo no soy católico, soy cristiano evangélico. ¿A qué denominación pertenece, hermanito? ¿Es pentecostal? No soy bautista. Ok, perfecto. Excelente. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que hay que hacer obras para ser salvo? Claro que sí, la misma Biblia lo dice, hermano. ¿Por qué lo dices? Pero en Efesios del 2:8 hasta el 10, no sé si me puedes leer. ¿Tiene su Biblia? Léalo usted. Aquí lo escuchamos. A ver, léelo, tú lo estás pidiendo, léelo. ¿Tenés la Biblia ahí o no? ¿Pero si tienen Biblia ustedes o no? No, ¿tenés Biblia vos? Léelo. ¿Pero si tienen Biblia o no para aquí hablar algo de Biblia? Léelo, si te estás hablando de la Biblia. Espérame, Arcángel. Tú trajiste el texto, tú lo tienes que leer, mijo. Cuando nosotros tenemos un texto, nosotros lo leemos, ¿ok? Ok, Entonces, vamos a... leer. Yo escucho, lea, mijo, no se hagan, lea. Ok, Efesios 2:8 hasta el 10, ¿ya? Efrén, antes de que empiece a leer, tú preguntaste, ¿pero sí tienen Biblia? ¿Cuál quieres? ¿La Vulgata Latina? Cualquiera. Reina Valera 1950. Cualquiera. La Biblia de Jerusalén. La Biblia pero sí le leen, pero no. ¿Quieres una Nácar Colunga? ¿Sí le leen o no, pero? ¿Cuál quieres? ¿Pero sí leen o no? ¿Sí saben estudiar? Ahorita te voy a demostrar que sí. Ok, pero si saben estudiar es que... Léeme tu texto que te voy a dar. Mira, si saben estudiar, lo van a entender. Okay. No hay solo... Léeme tu texto, ya te voy a enseñar. Es que... Pero apaga el micrófono para poder escuchar. No se escucha nada. De Ángel, de Arcángel. Apaga tu micrófono, Arcángel, por favor. Toma un monguito. Hay otra bulla más, Julia. Ahí está ya. Ok, mira, en Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No, dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Escuchen bien. Mire, ¿cuáles son los hijos de Dios? Porque somos hechuras suyas creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe, no hay una obra para que pudiéramos ser salvos. La salvación es por gracia, ¿ok? En Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, mira lo que dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es la promesa. El 14, que son las garras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Escuchen muy bien, como dijo él, que somos todos hijos de Dios, no. Pero en Juan 1:12 dice, más todos los que lo recibieron. En Juan capítulo 1 y su versículo 12, más todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, le dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero las personas que hacen obras no son hijos de Dios. En cambio, los que creemos y somos salvos por medio de la fe y creemos, habiendo escuchado el evangelio, somos hijos de Dios. Porque mira, en Juan capítulo 3 y su versículo 16 dice, sea breve, hermano, sea breve. porque También de tal manera Dios amó al mundo. No dice aquí, pues Dios amó a todos. Ve lo que dice, ve lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No habla de otra cosa más que Jesucristo. ¿Ya terminó? Mira, ¿Ya terminó? él dice, no termino todavía, dos versículos más. Ya Permítame, No, Dios envió a su Hijo al mundo. Deje esos otros 2 versículos para más al rato. Tampoco, porque Pues este señor viene aquí y pretende hacer aquí un monólogo. Bueno, dice el Señor, las citas del apóstol Pablo, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Señor, está hablando de las obras de la ley. Lea todo el contexto y se va a dar cuenta que habla de las obras de la ley, no de las obras de misericordia. Ponga atención a lo que lee, Señor. No agarre un textito y diga, ahí dice que no por obras para que nadie se gloríe. Póngase a leer todo lo que dice, obras de la ley, mi querido amigo. Porque si no, estaría entonces el Señor... No dice obras de la ley. Cierre la boca, Señor, cierre la boca. Estoy hablando yo. Y después, si no, el apóstol Pablo contradeciría al mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos del 32 en adelante. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son los cabritos? ¿Quiénes son las ovejas? Ahorita vamos a ver. Entonces el rey le dirá a los de la derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuviste mucha fe. Y, perdón, me equivoqué. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Entonces las ovejas dirán al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo no tuvimos fe? Me equivoqué, perdón. ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey, diciendo, de cierto les digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces no dice, en cuanto ustedes tuvieron mucha fe en mí, así es como los pequeños entenderán. No, de cierto os digo que cuando hicisteis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis, obras de misericordia, Señor. Después de entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto lo dice la Reina Valera, no lo dice la Biblia de Jerusalén. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuviste fe, pero, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces responderá diciendo, de cierto les digo que cuando no lo hicisteis a estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los demás a la vida eterna. Y no es el único. Porque Santiago capítulo 2, también el Santiago capítulo 2, dice de esta manera. Si alguno de,
Ok. Así también, si alguno de vosotros les dice, verso 16, capítulo 2 de Santiago, si alguno de vosotros les dice, oídos en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, obras de misericordia, ¿de qué sirve? Así también es la fe. Si no tienes obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por mis obras mi fe. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. Bueno, esto ya es aparte. Entonces, la Iglesia Católica dice y enseña que las obras de misericordia son necesarias para la salvación, pero no son la única, porque también las obras son las que no solamente obras, no como ustedes, que solamente fe, de ambas, una combinación de ambas, para que por ellas, a través de la fe más las obras, seamos nosotros tomados por justos. El problema es que a veces ustedes creen que la Iglesia Católica enseña que solamente con las obras seremos salvos, y eso no lo enseña la Iglesia. La Iglesia enseña que la fe más las obras son aquellas que nos van a llevar a la gloria. Y ese es el problema que tienen ustedes en ese tema. Pero te voy a sacar del error, mi querido amigo. Aquí no estamos hablando de la fe y las obras. Estamos hablando de María. ¿Vale? Entonces, vamos a darle el espacio ahora al hermanito Wilson, que también se conectó por ahí. Bienvenido, hermano Wilson. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, Bienvenido, hermanito. ¿Cómo está usted, hermanito? Bien, gracias a Dios. Bueno, acá en mi país, ya soy de Ecuador. Ok, perfecto. Excelente. Ya es de noche, pero bueno, a los diferentes puntos. ¿A qué horas tienen por allá, hermanito? Acá tenemos ya exactamente las 7 de la noche. Aquí tenemos las 6, es una hora más temprano, mire, qué cosas. ¿Es usted católico, hermanito, o no católico? No católico. Ok, adelante. Bueno, estaba hablando acerca de la Virgen María, ¿verdad? Claro, si tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Bueno, si yo soy sincero en las escrituras no afirman tácitamente que diga que la Virgen María tuvo más hijos, ni tampoco afirma que no tuvo. O sea, por lo tanto, algo que se puede decir es ya idea nuestra. Bueno, hay algunas profecías que habla, se puede entender, que nos daría a entender que María tuvo más hijos, o sea, nos daría, pero así tan clara, no lo hay. Por lo tanto, yo soy de las personas que me gusta ser bíblico y no me gusta añadirlos o quitarlos o tratarlos de ponerlos algo que no dice. Claro. Solamente aparece en Primera de Samuel una profecía. Primera de Samuel 22, 3 y 4. Aparece David dejando a su madre al rey de Moab. Yeah. Entonces, si es que vemos como figura de Jesucristo a David, David tuvo más hermanos y no lo dejó a sus hermanos. Es la única forma para poder entender de que María tuvo más hijos. Pero en el Nuevo Testamento, como le digo, no hay un texto explícito que diga que María tuvo más hijos. Fíjese que es algo, bueno, primeramente le respeto y le admiro su honestidad, ¿no? Porque usted dice, bueno, yo no encuentro tácitamente un texto donde diga que María, o que nos pueda dar a entender que sí tuvo más hijos, pero tampoco que no hay. Pero lo que podemos hacer es analizando la información a través de la Biblia. Por ejemplo, yo le preguntaba al otro hermano que se bajó, por ejemplo, Dios envió a su ángel a dar un mensaje específico a varias personas. Por ejemplo, a Sara le anunció que tendría un hijo, a la esposa de Manoa le anunció que tendría un hijo, a Santa Isabel le anunció que tenía un hijo, y todas ellas coincidieron y tuvieron solamente un solo hijo.
Entonces, la cuestión, yo le preguntaba al otro hermano que cómo es que en todas ellas el ángel le acertó, o más bien Dios le atinó a su mensaje, pero cuando se le presenta a María y le dice que tendrás y darás a luz un hijo, curiosamente el ángel se equivocó, porque María tuvo más. Entonces, la pregunta sería, ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó el ángel al dar el número o se equivocó Dios? Porque aquí no hay de otra, o se equivocó el ángel o se equivocó Dios. Nadie más puede estar equivocado ahí. Porque si Dios anteriormente le anunció a Isabel que tendría un hijo, a la esposa de Manoa que tendría un hijo, y tuvieron un hijo, y a Sara, y también tuvo un hijo nada más, ¿cómo es que en esas tres sí se cumple la promesa de Dios, pero en María ya no se cumple? ¿Cómo ver, hermanito Wilson? A ver, Frankie, ¿cómo estuvo ese? Estoy hablando con Wilson, hermanito. Ahorita espere su turno, hermano. Espere su turno, por favor. Adelante, hermanito Wilson. Prenda su micrófono, hermanito, creo que lo estoy apagando. Wilson, porque luego vamos a Monguito, contéstale, Wilson, porque ya Monguito está desesperado, míralo, ya pare de que corre, que se va y sin amarrar. Contesta, Wilson. Yo creo que aquí hago la aclaración, ¿no? Aquí obviamente a nadie se le obliga a estar aquí, y creo que todos estamos aquí porque queremos estar aquí, así de que creo que podemos esperarnos y sin nuestro turno, ¿no? Es que adelante, hermanito Wilson. Hermano Wilson. Hermanito, no contesta. No contesta, Wilson, okay. ¿estás ahí? Ok, vamos a darle entonces paso a ¿Namongo? Sí, hay que darle paso a Namonguito, ¿estás ahí? Está desesperado. Namonguito. Sí, es que Frankie dijo algo que me llamó la atención. Y por qué en los demás, por qué en Manoa se cumple y por qué en María no, pero por eso yo le iba a preguntar que si qué dijo antes de decir eso, que si por qué en las otras situaciones se cumple la profecía o algo así, si pudiera repetir, por favor. Esa es la pregunta, hermano. ¿Por qué cuando Dios envía a su ángel, le hace un anuncio, hermanita, gracias, y le hace un anuncio, por ejemplo, a Abraham para Sara, que iba a tener un hijo, después le avisa a Manoa, o a la esposa de Manoa, que iba a tener un hijo, y solamente dio a luz un hijo? Pero hermano, sí, a lo mejor creo que estoy con una señal media floja, pero claro, yo lo voy a... Claro, no se preocupe. Entonces, el ángel le avisa a Abraham que Sara iba a tener un hijo, y dio un hijo, ¿no? Isaac. Después a la esposa de Manoa, y la esposa de Manoa solamente tiene un hijo, a Sansón. Y después al sacerdote Zacarías le hace el mismo anuncio, el mismo ángel, y le avisa que tendría un solo hijo, e Isabel tiene un solo hijo. Y la ¿Puedo pregunta, hablar? Porque Isabel, se va por encima. Es el problema que cuando el mismo ángel le anuncia a María que tendría un hijo, ahí no se cumple la promesa. Entonces, algo está pasando. La pregunta es, ¿quién se equivoca ahí? Algo está pasando, a veces te escuchas y a veces no te escuchas. Te vas y luego te quedas y no sé, algo pasa, es mala conexión, algo así. Pues aquí me marca como que tengo toda la señal, pero... Es tu señal, Julia, se escucha bien, Frankie, dale. Ok. Pero ¿cuál es tu punto, Frankie? ¿Por qué en Manoa se...? ¿Por qué en todos los mensajes del ángel dados a estas personas, a estas mujeres especiales, les envía Dios su ángel a avisarles que tendrían un solo hijo, igualmente a María, con el mismo mensaje, en todas se cumple, menos en María, porque María supuestamente tuvo más hijos? ¿Quién se equivoca ahí? ¿El ángel al dar el número o Dios se equivoca al enviar el mensaje? Ya voy entendiendo. Claro. Para empezar, que yo sepa hasta ahorita lo que yo he leído, nunca he leído que diga, y cuando dice tendrás un hijo,
Una cosa es que el ángel diga tendrás un hijo y otra cosa es que diga tendrás un solo hijo, ¿verdad? Como en el caso de Abraham, a Abraham también se le promete un hijo. Pero ¿qué sucede? Abraham tiene varios hijos, no tiene solo uno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y sí está interesante tu postura, ¿verdad? Pero está errada, obviamente, ¿verdad? Porque hay varios versículos que dicen, por ejemplo, yo me pongo, ¿no? En lugar de un católico, ¿verdad? Viene un protestante y me dice, mira, protestante, ¿qué vas a hacer con el versículo que dice que, si no me equivoco, Juan capítulo 9 o 10 por ahí? No, creo que no es ahí. Pero bueno, hay un versículo que dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Incluso, oye esto. Y esto no se le ha oído a un católico, a lo mejor porque no lo han leído, ¿verdad? No pasa nada. Pero nunca por ejemplo, dice que los hermanos le decían, ¿verdad? Porque ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y no es que eres profeta. Vete para Jerusalén y ve y predica. Oye eso. Entonces un hermano, ¿verdad? Entre hermanos uno así se lleva, ¿no? Porque dice la Biblia, no hay profeta en su propia tierra. Como quien dice, si yo soy de mi pueblo y me levanto, la gente no me va a creer. Pero si voy a otro pueblo predicando bonito, ¿verdad? Van a decir, wow, qué bonito predica este muchacho. ¿Verdad? En mi propio pueblo no, porque ya me conocen. Lo mismo sucedía con Jesús, ¿verdad? Bueno, por lo menos ahí estamos de acuerdo, excelente. Algo así parece mentira, pero algo así sucedió con Jesús. Y dice que, y él mismo dijo, no hay profeta sino en su propia tierra. Entonces dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces el problema sería el siguiente: si yo fuera católico, ¿qué haría entonces en una situación de eso? Si un protestante me saca un versículo como ese, que dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Espero que se me... Dale. Claro, perfecto. Primeramente voy a responder lo que dijiste sobre Abraham, ¿no? Sobre el mensaje del ángel a estas mujeres. Mira, te voy a decir, Génesis capítulo 18, del verso 10 en adelante, el ángel le dice claramente a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y dice, vendré nuevamente a ti al cabo del tiempo de un embarazo y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Te pregunto, ojalá que apuntes ahí la respuesta. ¿Cuántos hijos tuvo Sara después de Isaac? Sabemos que Abraham tuvo hijos con la sierva y eso, pero no está hablando de Abraham, está hablando de Sara, que Sara tendría un hijo. Después, cuando pasamos al pasaje donde el ángel mismo, enviado por Dios, le avisa a la esposa de Manoa que tendría un solo hijo, tuvo a Sansón. Pregunta, ¿cuántos hijos tuvo la esposa de Manoa aparte de Sansón? Ninguno. Entonces, lo mismo pasa con el sacerdote Zacarías. El ángel se le presenta al sacerdote, igual que a Abraham, y le dice, hey, tus ruegos han sido escuchados, tus súplicas fueron escuchadas por Dios. Isabel, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y le dice las características que él tendría. Pregunta, ¿cuántos hijos tuvo Isabel después de Juan? Entonces, la pregunta es esta, ¿por qué entonces todos los mensajes fueron dirigidos para las mujeres, por Dios, para decirles que iban a tener un solo hijo, y por qué en María no se cumple eso? Bueno, según ustedes, ¿por qué no se cumple en María un solo hijo y sí varios hijos, ¿no? Ahora bien, bueno, dicho esto, dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 11 y 12, respondiendo a lo que me dijiste. El mismo Señor Jesucristo llama hermanos a todos aquellos que han sido redimidos por él. Por ejemplo, Hebreos 2, del 11 y 12 dice, pues tanto el santificador, o sea Cristo, como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso, no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la asamblea te cantaré himnos, y obviamente pues ya sigue, ¿no? ¿Por qué entonces se dice que ni sus propios hermanos creían en él? Porque obviamente la palabra hermano se refiere tanto a amigos, parientes, personas que tienen la misma fe, personas que viven incluso en la misma ciudad, personas que viven en el mismo país, y la palabra hermanos es bien amplia. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. En Marcos 3, 16 y 17, cuando dice, en Marcos 3, 30 o Marcos 27, 56, ¿no? Déjame ver dónde está, se me perdió aquí el texto.
Marcos 3, 31 al 34, donde se aparece María y los hermanos de Jesús a buscar al Señor, ¿no? Entonces le dicen, tu madre y tus hermanos te envían o te mandan buscar, ¿no? Entonces, la misma cultura hebrea no permite ese contexto, no permite decir tu madre y tus hermanos. Es algo muy simple. El contexto judío, ¿sí? Es bien diferente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está? Y de hecho, del Antiguo Testamento, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo en el Génesis, desde el Génesis, mira. Ok. Génesis 43, 29. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos para que veas cuál era el contexto y cómo se referían a aquellas personas cuando eran hijos de ambos padres o de un padre y de diferente madre. Fíjate. Génesis 43, 29 dice, entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre. Ahí hace una aclaración, su hermano de madre, porque no era hermano del mismo padre, no eran hermanos carnales de ambos padres, sino que era medio hermano. Por eso dice, cuando volvió los ojos, vio a Benjamín, su hermano de madre, y dijo, este es vuestro hermano mayor, de quien me hablasteis, ¿no? Etcétera, ya conoce el contexto. En Génesis 20:12, ¿sí? El contexto con Abraham, que tenía miedo de decir que Sara era su esposa porque pensaban que lo iban a matar a causa de ella, ¿sí? Dice, pero es que además es cierto que es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y pasó a ser mi mujer. ¿Te fijas cómo es el contexto? Cómo dice, es cierto, es hermana mía, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Entonces, cuando vemos en Marcos capítulo 3 que le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan o te mandan llamar, está equivocado. Es una narrativa, obviamente, de hablando de hermanos, o ya sea familiares, o discípulos, o amigos. ¿Por qué? Porque tendrían que haber dicho, cuando dicen, tu madre y tus hermanos te buscan y te mandan llamar, tendrían que haber dicho los judíos, porque eran judíos y conocían el contexto. Tendrían que haber dicho, tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre, te buscan, o te habla tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre. Ese es el verdadero contexto hebreo que tenían que haber utilizado en este pasaje para referirse a hermanos directos. Y no existe, hermano. La palabra es amplia. Por tanto, no es lo mismo decir, es mi hermana, hija de mi madre, o te buscan tu madre y tus hermanos, hijos de tu madre, te buscan, a decir, tu madre y tus hermanos te mandan llamar. No es el contexto, hermano. Entonces, por eso también hay que analizar también los contextos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que se referían en cuestión a familia o amigos o a medios hermanos, como el caso del Génesis? Y es importante conocer esto, porque si no, entonces hacemos que la Biblia diga cosas que no menciona, hermano.